¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video tutorial. El tema del día de hoy que vamos a tratar es cómo aplicar el artículo 29 de la ley del Infonavit, el artículo que se modificó en este año 2025 en febrero, y cómo vamos a aplicar este artículo en la nueva versión de Compact y Nóminas 18.3.1. Primeramente, pues me presento. Mi nombre es Javier Sandoval de Chervin Consultores. Somos distribuidores autorizados de los sistemas de Compact y desde hace más de 35 años, y me da gusto pues el día de hoy estar con ustedes tratando este tema. Vamos a ver entonces cómo vamos a manejar esta nueva ley en esta nueva versión, que trae varias novedades muy interesantes que vamos a compartir en este video tutorial. Primeramente, para hacer un poquito de antecedentes, todos recordamos que el pasado 21 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del Infonavit en materia de vivienda con orientación social. Básicamente fueron, creo que, tres cosas las que se reformaron, las más importantes. La que nos atañe a nosotros es aquella que tiene que ver con el artículo 29 de esta ley, donde nos dice básicamente que cuando se trate, aquí nos dice esto, aquí lo voy a poner, cuando se trate de la obligación de hacer descuentos a que se refiere la fracción 3, es decir, cuando algún trabajador tiene algún crédito del Infonavit, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. Ya lo habíamos tratado esto en otros videos, pues ya vimos que anteriormente pues el trato era diferente. ¿Y cómo vamos a ver esto en un caso práctico? Bueno, pues aquí preparé algo muy sencillo, ¿no? Supongamos que tenemos un cálculo de la nómina con un tipo de periodo quincenal. Hay un trabajador que tiene un crédito de tipo de cuota fija, y en este caso este trabajador tuvo en este periodo quincenal 3 días de incapacidad. El cálculo anterior pues teníamos un factor de descuento de 2,000 pesos por mes, ¿sí? Pero recuerden que para efectos de los descuentos del Infonavit se hacen de manera bimestral. Entonces, en los días del bimestre, en este caso serían 62, el factor de descuento bimestral serían obviamente los 2,000 pesos por los 2 meses, serían 4,000. Y si dividimos esos 4,000 pesos entre los días del bimestre, tenemos una amortización. El trabajador tendría una amortización diaria de 64.52. Hasta aquí todo bien. Igual en el cálculo anterior, con el esquema anterior como en el nuevo, es lo mismo. La diferencia viene aquí. En este caso, pues en ambos casos el periodo es de 15 días. Solamente aquí básicamente es donde radica la diferencia. En el cálculo anterior, el trabajador tenía 3 días de incapacidad. Por lo tanto, para efectos del cálculo del Infonavit, el Infonavit consideraba esos días, y entonces los días que se tomaban para hacer el cálculo de la amortización del Infonavit eran solamente los días que el trabajador había laborado. En este caso 12, ¿sí? En el nuevo esquema, a pesar de que el trabajador tuvo 3 días de incapacidad, el Infonavit dice no, de cualquier manera, aunque haya tenido incapacidad, ya no se considerarán esos días para poder hacer el cálculo. Por lo tanto, los días que efectivamente sobre los cuales va a pagar el trabajador van a ser todos los días del periodo, es decir, 15. Y si hacemos aquí pues el cálculo, pues vemos la gran diferencia, ¿no? Mientras en el esquema anterior teníamos 12 días efectivos de Infonavit por la amortización diaria, nos daba 774. En el nuevo esquema tenemos que el trabajador debe de pagar todos los días del periodo, es decir, 15, por la amortización diaria, nos da 967.74. Entonces, haciendo así rápidamente algún ejemplo, pues con esta tabla podemos ver la diferencia que hay entre el anterior y el nuevo esquema. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esto en el sistema de Compact y Nóminas? Bueno, pues a partir de esta versión, en el sistema de Compact y Nóminas, a partir de la versión 18.1.3, se incluyen nuevas características para que puedas realizar el cálculo del Infonavit de acuerdo a la reforma y ajustes tu empresa con la finalidad de aplicar los criterios publicados por el Infonavit, así como adaptarlos a tus propios criterios. Eso de propios criterios como que suena muy de manera como que nos da libertad, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver por qué
Porque Compact Y dice que también puedes aplicar tus propios criterios. Ahorita van a darse cuenta de eso, ¿sí? Pero lo importante es que, como les digo, a partir de esta nueva versión se va a añadir, van a ustedes poder ir al menú de IMSS Infonavit y van a ver esta nueva opción que dice configuración del cálculo de Infonavit, ¿sí? Y ¿cómo se hace esto? Bueno, pues cuando ustedes abren esta opción les va a aparecer esta ventana donde van a ver 3 opciones, ¿sí? Estas 3 opciones que ustedes les voy a explicar ahorita en el video tutorial cómo se manejan y en qué casos se aplican. Primeramente, la que aparece en primer lugar es esta que nos dice, ¿quieres aplicar? Donde nos pregunta, ¿quieres aplicar la reforma del Infonavit? ¿Sí o no? Vienen las dos opciones, sí o no. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué viene la opción de no? Si una ley, pues obviamente es obligatorio aplicarla, nos guste o no nos guste, pues tenemos que aplicarla. Ya sabemos de antemano los problemas que a los noministas se les presentaron, que ahorita vamos a tratarlos con más detalle, pero ya sabemos que esta ley tuvo varias características que hicieron que su implementación fuera un poquito difícil, pero bueno, de cualquier manera, pues se tiene que cumplir con la ley, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dice Compact o por qué nos da la opción Compact de aplicarla o no aplicarla? Bueno, básicamente por 2 razones. La primera, muy sencilla, porque esta ley tiene una vigencia, o sea, debe de empezar a aplicarse a partir de cierta fecha en este ejercicio, en este año. Entonces, ¿qué pasa si en un momento dado una empresa quiere empezar a hacer un cálculo de sus nóminas retroactivo o empezando, quiere hacer los cálculos a partir de empezando el año o inclusive, no sé, de un ejercicio anterior puede ser, ¿no? Entonces, en esos casos, si quiere hacer cálculos de periodos que comprenden antes de que iniciara la aplicación de esta nueva reforma, pues aquí tiene la opción de hacerlo, ¿no? Escoge la opción de no y esos cálculos van a salir con la reforma anterior. Ahora, ¿por qué otra razón tuvo Compact Y también para poner la opción de no? Bueno, pues porque también resulta que hay varias empresas que cuando salió esta reforma y por las diferentes causas que se dieron, tanto técnicas como sociales, decidieron ampararse para tener la opción de no aplicar esta reforma en el cálculo de su nómina. Entonces hay varias empresas que en este momento están amparadas y se les dio un amparo para que precisamente ellos tengan la libertad, si así lo desean, de no aplicar la reforma. Entonces, si tu empresa está en este caso, que es una empresa que quiere hacer cálculos anteriores a la aplicación de la reforma, o si tiene un amparo, bueno, pues puede seleccionar la opción de no y el cálculo se haría como normalmente se había hecho, ¿sí? Muy bien, vamos a ver esta característica en el sistema. Entonces me voy a ir a mi sistema de Compact Y. Aquí voy a abrir una empresa. Bueno, ya tengo abierta la empresa. Vamos a nuestra prenómina. Vamos a hacer el cálculo de la nómina. Y vamos a tomar a uno de los trabajadores. Aquí vamos a tomar a Carla. Vamos a abrir su sobre recibo. Bueno, pues Carla, esta es una empresa que tiene un periodo quincenal. Carla tiene un sueldo diario de 450 pesos diarios. Laboró 15 días y tenemos aquí su sueldo y sus percepciones y sus deducciones, perdón. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Carla? Pues vamos a darle de alta un crédito de Infonavit para poder ejemplificar todo este proceso de la nueva reforma, ¿sí? Entonces vamos a aquí poner un crédito. Vamos a ponerle aquí crédito Infonavit. Vamos a poner hay 3 tipos de créditos que maneja el Infonavit. En este caso ahorita vamos a manejar el de cuota fija y vamos a ponerle un descuento mensual de 3,000 pesos, ¿sí? Vamos a poner que este crédito empezó a partir del 1 de julio, es el periodo en el que estamos, y lo guardamos. Obviamente que nos dice que hay que se está dando de alto en movimiento y que si deseamos hacer el recálculo de este empleado, pues seleccionamos que sí, para que nos haga el recálculo. Muy bien.
Vámonos de nuevo a las percepciones y deducciones, y como vemos aquí, pues efectivamente está ya aplicado la deducción correspondiente al crédito del Infonavit. Obviamente no nos salen 1,500 exactamente, que corresponderá a la quincena, porque recuerden que el cálculo se hace en base a los días del bimestre, y creo que el bimestre ahorita de julio a agosto son 62 días, creo que son 62 días, entonces 15 días se saca la parte proporcional de los 15 días de su monto mensual, y serían 1,451. Ok, hasta aquí todo bien, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia entre el esquema anterior y el esquema nuevo. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador tiene una incapacidad o una falta? Entonces, para ejemplificar esto, vamos a darle al trabajador una incapacidad. Vamos a darle de alta una incapacidad. Vamos a dar nuevo aquí. Ponemos el folio. Este folio. Vamos a poner un accidente de trayecto. Vamos a ponerle 10 días de incapacidad. Enfermedad general. Y ninguna. Ok. Vamos a guardar esta incapacidad. Nos vamos de nuevo a percepciones y deducciones. Hacemos el cálculo del empleado. Y listo. Muy bien. Ahora vemos aquí en las percepciones que el trabajador solamente le está contabilizando 5 días laborados. Por lo tanto, la suma de sus percepciones, su sueldo, cambia radicalmente. ¿Sí? Solamente 2,250. Vemos que el préstamo del Infonavit no cambió. Si se fijan, siguen siendo los 1,451.61, porque estamos aplicando ya la nueva reforma. Pese a que el trabajador solamente laboró 5 días, se le está haciendo la rebaja íntegra de lo que es su préstamo del Infonavit. Las demás deducciones obviamente sí tienen cambio, IMSS, ISR, etcétera, todo lo que tiene que ver con las percepciones, pues tienen un cambio, pero el préstamo del Infonavit sigue igual. Sí, de hecho, si nos vamos aquí a nuestra simulación del Infonavit, vamos a ver que los días del Infonavit se siguen considerando como todos los días del periodo. Vamos a ver ahorita, permítame. Ok, muy bien. Aquí dice ausencias e incapacidad. Bueno, los días del bimestre dijimos que eran 62, los días del periodo son 15. Dice ausencias e incapacidades a descontar 0, o sea que no le está considerando ninguno de los 10 días. Por lo tanto, los días del Infonavit tomará para hacer el cálculo serán 15 días. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros vamos a nuestra opción, como les digo, de configuración del cálculo del Infonavit, que se encuentra aquí? ¿Sí? Y en lugar de ponerle que sí queremos aplicar la ley del Infonavit, le seleccionamos la de no. ¿Sí? Ponemos aquí no, ponemos guardar, cerramos, nos vamos de nuevo al sobrerecibo de Carla Fuente, hacemos un cálculo y vean ahorita la diferencia. Se fijan ahorita la diferencia bastante radical, ¿no? O sea, en vez de los 1,451, ahora se le está haciendo una deducción a Carla solamente de 483, ¿sí? Esto es no aplicando la ley. Si nos vamos aquí a Infonavit de nuevo para hacer la simulación de nuestro cálculo, vemos que ahora sí nos dice aquí el cálculo, nos dice las ausencias o días son 10, tiene 10 ausencias o incapacidades a descontar, por lo tanto los días que yo tomaré para el cálculo del Infonavit serán solamente de 5 por la amortización diaria, que son 96.77, pues nos da los 483.87. ¿Se fijan la diferencia entre un esquema y otro? ¿Sí? Entonces, ¿cuál esquema utilizar? Bueno, pues por default obviamente debemos utilizar el esquema donde se aplica la nueva ley del Infonavit, a menos, como les digo, si ustedes tienen una empresa o quieren hacer el cálculo de algún periodo antes de la reforma, o tienen una empresa que esté amparada, bueno, pues ahora ya el sistema les da la facilidad de poder seleccionar uno u otro esquema, ¿sí? Muy bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema, ya podemos seleccionar uno u otro, pero todos bien sabemos que la cuestión no estuvo tan fácil, ¿no? A raíz de la implementación del Infonavit, hubo varios escenarios que teníamos que considerar. Escenarios que posiblemente no previeron nuestros legisladores, nuestros honorables legisladores, porque pues se les ocurrió hacer esa ley,
Pero pues no nomás es hacer una ley, ¿no? Sino ver todos los casos que se pueden presentar. Y bueno, pues no se dieron, yo creo que en su momento. Y estos casos fueron muy conocidos y aquí les voy a enumerar algunos de ellos que se fueron presentando. Primeramente, la disminución en la percepción final del trabajador al final del periodo. El trabajador se dio cuenta que definitivamente, pues oye, si yo solamente laboré ciertos días, mi percepción va a bajar considerablemente porque me estás haciendo una deducción completa del Infonavit, ¿no? Entonces, el trabajador, pues socialmente hubo una afectación muy fuerte al darse cuenta de que el monto que iba a recibir pues era muchísimo menor al que estaba recibiendo normalmente o al que él esperaba que recibir, ¿no? Entonces ese fue algo muy a considerar muy importante. El segundo es que el sueldo del trabajador muchas veces no alcanzaba a cubrir el total de crédito de Infonavit debido a largas incapacidades, ¿sí? Una incapacidad en un momento dado muchas veces no se compone de una sola exhibición, sino que muchas veces hay un seguimiento a las enfermedades, hay una segunda incapacidad o tercera, ¿sí? Y algunas veces el trabajador solamente laboraba un día o 2 días en el periodo o ningún día en el periodo porque prácticamente todo el periodo estuvo incapacitado y sin embargo las deducciones como las del Infonavit persistían y llegaba el momento en que pues el trabajador decía pues, con todo lo que gano no alcanzo a cubrir el total del crédito del Infonavit, ¿no? Y no solamente eran incapacidades, sino que también posiblemente el trabajador ya tenía algunos otros compromisos adquiridos, deducciones, por ejemplo, Fonacot, caja de ahorro, préstamos o tal vez una pensión alimenticia, que todo eso en un momento dado son deducciones que se siguen aplicando y que pese a tener ausencias, pues no, sobre todo el Infonavit se sigue calculando igual y eso afectaba también para que el trabajador no pudiera cubrir con sus obligaciones. Entonces, bueno, antes de pasar esa, entonces, ¿qué pasaba? Pues en un momento dado, algunas veces la suma de las deducciones eran mayores que las sumas de las percepciones y bueno, pues entonces en esos casos, ¿qué se hace? Técnicamente había un problema, porque recuerden que un CFDI con un saldo negativo no puede ser timbrado. Entonces técnicamente ya teníamos un problema y eso fue un problema, lo primero que hizo que sonaran las alarmas. Muchos de nuestros clientes nos empezaron a llamar, oye, pues no puedo timbrar. ¿Por qué? Pues porque no puede haber un CFDI con un saldo negativo. La versión 4.0 de nuestro CFDI pues nos dice claramente que no puede pasar eso y el PAC obviamente rechazaba esos XML, no podían ser timbrados, ¿sí? Y entonces todo eso teníamos que considerar qué vamos a hacer con eso. También estaba la consideración de decir, oye, de un trabajador que posiblemente en un periodo no alcanzaba a cubrir el total de su crédito del Infonavit porque pues sus percepciones eran menores a las deducciones, pero decía, ¿sabes qué? A mí me faltaron en este periodo, pues no alcancé a cubrir todo, me faltaron, no sé, 200, 300 pesos, pero en el siguiente periodo, pues sí alcanzo a cubrirlo. ¿Cómo le hago para cubrirlo para yo poder seguir manteniendo mi récord de mis pagos del Infonavit y poder llegar en un momento dado a cubrir todo mi crédito de Infonavit en lo que yo había planeado, en el tiempo que yo había planeado? ¿Cómo le hago para cubrir lo que me faltó del periodo anterior y si lo quiero cubrir en el siguiente periodo? Entonces todos esos escenarios estaban así como en el limbo, no sabíamos qué hacer, no había un norte que nos guiara para saber qué hacer. Y entonces el Infonavit hasta abril empezó a sacar lo que ellos le llaman criterios, ¿no? Criterios que en un momento dado ustedes pueden encontrarlos de hecho en la página del Infonavit, son criterios que el Infonavit ha publicado varias veces y en abril publica un criterio para darnos un poquito ya de una guía de cómo actuar en esos casos. Y miren, les voy a leer básicamente este criterio que se publica en abril, donde nos dice, para empezar nos dice que los descuentos, a lo que se refiere esta reforma, solamente se van a aplicar cuando estos estén expresados en pesos o en cuota fija en veces el salario mínimo. Es decir, lo primero que nos dice para empezar es que esta reforma solamente será aplicada, y recuerden que les dije que había 3 tipos de
de créditos en el Infonavit. Dice, esta reforma solamente se va a aplicar cuando es un crédito en pesos o cuotas fijas en vez de salario mínimo. Bueno, para empezar eso está bueno porque ya nos dice que solamente estos dos tipos de créditos son los que entran en la reforma. Segundo, y algo de lo más importante, es que nos dice, para efectos de lo anterior, el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador, o en su caso la cantidad que resulte de lo previsto por el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí viene algo muy importante, no existiendo obligación del patrón respecto a la cantidad que en estos casos no puede ser descontada. Entonces aquí ya está muy claro, o sea, afortunadamente ya nos dice el Infonavit, en ningún caso se le puede deducir al trabajador más de lo que perciba, ¿sí? Si él percibe una cantidad, 1,000 pesos, y el total de sus deducciones son de 1,500, pues no, lo más que le puedes deducir son los 1,000 pesos, que son lo de sus ingresos, lo de sus ingresos, sí. Entonces aquí ya está muy claro, y los 500 pesos que restan, dice, el patrón no tiene ninguna responsabilidad, o sea, no hay ningún problema de que digas, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no se los cobraste? ¿Tú eres responsable? No. Aquí, según el criterio del Infonavit, libra al patrón de cualquier responsabilidad por esa cantidad que no se haya podido cubrir porque sus ingresos no fueron suficientes para cubrir sus deducciones, ¿sí? Entonces, ahí queda, pues como les digo, esto es muy importante. Pero después viene el último párrafo, también algo muy importante, que dice, respecto al inicio de vigencia de esta disposición, o sea, nos dice, pero espérate, esta disposición vamos a analizar en qué periodo vamos a poder implementarla. O sea, nos dice, esto va a pasar, pero el Instituto del Infonavit está en proceso de determinar en qué plazo, en qué periodo se va a implementar esta disposición. Ok, ya nos dijiste qué hacer, pero no nos dices cuándo. Entonces llega el 15 de mayo, ¿sí? Donde ya por fin nos dice, aviso por el que se hace del conocimiento del público en general el plazo legal otorgado a los patrones a efectos de realizar los ajustes a sus sistemas y procesos administrativos internos para determinar, realizar y enterar los descuentos a los salarios de sus trabajadores que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Instituto con base a la reforma del artículo 29 de la ley del Infonavit, que se publicó el 21 de febrero. Entonces, aquí nos dice, ya, aquí te voy a decir cuál es el plazo en el cual vas a poder aplicar este criterio y vas a tener tú de chance para poder ajustar, adaptar tus sistemas. Y no solamente el patrón, porque la verdad ni la autoridad estaba preparada, su sistema SUA no estaba preparado para tampoco esta reforma. Pero bueno, entonces aquí abajo ya nos dice, vamos a enfocarnos aquí abajo, nos dice el plazo. Para aplicar esta disposición a partir del pago de salarios correspondientes al cuarto bimestre de 2025. ¿Cuál es el cuarto bimestre? Bueno, pues esto es correspondiente a los meses de julio y agosto. Es decir, yo estoy haciendo ahorita este video, estamos a 10 de agosto. Entonces, estamos precisamente en el periodo en el que nos está diciendo el Infonavit que a partir de este periodo, de este bimestre, es cuando ya debemos de aplicar los criterios que anteriormente nos dijo, ¿sí? Y recuerden que el pago de este bimestre se debe realizar a más tardar el 17 de septiembre de 2025. Entonces ya en base a esos criterios que nos da el Infonavit, bueno, pues es que Compact ya dice, bueno, ok, ya sé cómo actuar y ya sé cómo implementar mis sistemas para que podamos cumplir con las normas, pero también nos da un poquito de flexibilidad. Ahorita van a ver ustedes, ¿sí? Ok. Entonces vamos a regresarnos a nuestra configuración del Infonavit y vamos a ver que cuando ya nosotros seleccionamos que sí queremos aplicar la reforma del Infonavit, vienen otras dos opciones que se habilitan. Vamos a ver cada una de ellas. La primera tiene que ver con lo que habíamos dicho, ¿sí? Con lo que nos había comentado el Infonavit en su criterio, de que no se le pueden rebajar a un trabajador más allá de lo que percibe, ¿sí? Entonces aquí nos dice Compact, que a mi criterio aquí sí, siempre debería ser sí, pero bueno, nos pregunta Compact, si un recibo tiene neto negativo, ¿quieres ajustar las deducciones para dejarlas en cero? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces aquí, pues obviamente sí hay que contestarle que sí, porque
en un momento dado, pues como les digo, un recibo, un XML que tiene un saldo de negativo, pues no se podría timbrar, ¿sí? Pero lo importante no es tanto decirle sí o no, que les digo, debe ser a que sí. Pero lo importante es aquí, ¿qué criterio vamos a nosotros? Déjenme. ¿Qué criterio vamos a nosotros a tomar para saber qué deducciones en un momento dado debemos darle prioridad? Porque recuerden que un trabajador puede tener varias deducciones. Entonces, si yo tengo un sueldo, un ingreso neto por 5,000 pesos, pero el total de mis deducciones son de 6,000 pesos, bueno, me van a faltar 1,000 pesos ahí. ¿Qué criterio voy a tomar yo para esos 1,000 pesos? ¿A qué deducción se los voy a quitar? Porque alguna deducción tiene que sufrir, digamos, esos 1,000 pesos, alguna de las deducciones le tengo que quitar esos 1,000 pesos. Entonces también ahí es otro criterio que pues Compact E pues no puede tomar así a la ligera, no podemos tomar a la ligera. Entonces Compact E fue con Infonavit y le dijo, oye, en estos casos, ¿cuál es la prelación que vamos a tener para poder en un momento dado ajustar las deducciones para que sean por lo menos iguales a los ingresos? Y Compact E nos dice, bueno, mira, los conceptos los dividimos las deducciones las dividimos en tres partes, por decirlo así, ¿sí? Primeramente las legales, las judiciales y las voluntarias. ¿Cuáles son las legales? Las legales son IMSS y ISR, que son de ley, que siempre aparecen en todos los recibos. Las judiciales son las que emite un juez, como por ejemplo, una pensión alimenticia. Y las voluntarias son aquellas que de forma voluntaria el trabajador haya adquirido, por ejemplo, Infonavit, Fonacot, préstamo de empresa, caja de ahorro. Entonces, si la lana de tus ingresos no le ajusta para las deducciones, primeramente cúbreme, dice el Infonavit en la prelación, primeramente cúbreme los legales, IMSS y ISR. Si te queda lana, cúbreme los judiciales, pensión alimenticia. Y ya lo que reste, ya cúbreme primero lo que son las voluntarias, Infonavit, Fonacot, préstamo de empresas o cajas de ahorro. Ok. Entonces ya con eso de criterio, pues entonces Compact E es que en un momento dado hace esto, vámonos a nuestro sistema, vámonos de nuevo al sistema, cerramos aquí, vámonos a nuestro menú de IMSS Infonavit, a nuestro menú de la configuración de Infonavit, y entonces aquí le vamos a decir que sí aplique la reforma, y como les digo, se habilita en esta, y aquí le vamos a decir que sí queremos que ajuste al neto en caso de que tenga un neto negativo. Y cuando nosotros seleccionamos que sí, nos aparece aquí configuración de prelación de descuentos. ¿Por qué nos aparece esto? Bueno, pues porque lo que les dije anteriormente es digamos, una guía que nos da Infonavit, ¿sí? Pero no hay, digamos, como una ley así bien marcada de que deba de ser así. A mí se me hace muy lógico, ¿no? Pero como no hay una guía o algo bien marcado que deba ser así, entonces Compact dice, de cualquier manera, yo le voy a dejar a criterio de cada empresa, que haga la prelación que a su juicio o consultando su abogado laboral, la prelación que consultando a su abogado laboral quiera aplicar, ¿sí? Por default viene la prelación tal y como se las mostré hace un momento. Si se fijan, aquí viene el orden, es de arriba hacia abajo. Aquí dice el orden, 1, 2, 3, ese es el orden. Entonces, lo primero que va a hacer el sistema va a descontar IMSS, aportación voluntaria SARS, ISR, todo lo que son los ISRs. Después va a ajustar lo que son ajustes al subsidio por el empleo, etcétera. Y después, por último, después en este orden, va a ajustar Fonacot, aportación voluntaria del Infonavit, y después los préstamos del Infonavit. Entonces, si se fijan ahorita, por ejemplo, tenemos a Fonacot en primer lugar y tenemos a Infonavit. Si ustedes por alguna razón ya con la ayuda de su abogado laboral deciden que quieren dar otra prelación, bueno, pues simplemente lo único que tienen que hacer es ubicarse en el concepto y con estas flechitas moverse, y ese concepto va a tomar un orden mayor o menor según sea el caso que ustedes deseen, ¿sí? Por default, pues viene este orden que les comenté. Yo lo voy a dejar así en este momento. Y entonces ya le estoy aquí indicando que sí quiero que sea un ajuste. Ok, voy a guardar los cambios. Vámonos de nuevo a nuestro sobre recibo. Y vamos a hacer aquí algo voy a volver a calcular con Carla.
porque le aplicamos, ahora aquí nos está aplicando la reforma. Vamos a volver a hacer el cálculo. Ok, aquí ya le estamos aplicando la reforma. En este caso, si se fijan, pues Carla tiene una percepción de 2.250 y el total de sus deducciones son 1.510. Sin ningún problema, Carla alcanza a cubrir lo que es el total de sus deducciones. Pero ¿qué tal si a Carla le cargamos, le ponemos un crédito de Fonacot, por ejemplo? Entonces, en este caso, vamos a poner aquí nuevo. Vamos a poner un crédito de Fonacot. Es decir, que tenga otra deducción voluntaria, ¿sí? Fonacot. Ok, vamos a ponerle que es un crédito de, no sé, 35,000 pesos. Y que su... No, 35,000. 35. Y que su importe fijo es de 5,000. Sus deducciones en el periodo. De 5,000. Muy bien. Ok. Vamos a... Bueno, proporciona los días trabajados. Vamos a ponerle. Vamos a poner guardar. Aún así, de todos modos, de cualquier manera van a ver ustedes el cálculo. Ok, vamos a calcularlo. Ok, muy bien. Si se fijan aquí, pues ya tenemos la percepción de 2.250. Tenemos, bueno, ¿saben qué? Primeramente voy a hacerlo sin la opción de ajustar el neto. Guardar. Para que ustedes, eso tendría que haberlo hecho antes para que ustedes vieran el problema que básicamente tenían todos los noministas cuando se implementó esta reforma. Ahí está. Entonces, cuando pasaba esto, que las percepciones eran menores a las deducciones, salía esto, ¿no? Neto a pagar menos 83.08. Y esto decías, pues, ¿qué? ¿Aquí qué hacemos? O sea, lejos el trabajador de tener una percepción, ahora resulta que le debe a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, eso era socialmente pues medio complicado, ¿no? Pero también técnicamente, como les digo, era un problema porque cuando quisiéramos timbrar este recibo, pues el sistema nos marcaba un error, ¿no? Y ahí era el problema de qué hago. Las llamadas nos empezaron a llover muchísimo, y pues tampoco nosotros no sabíamos qué hacer, porque era un criterio ya, era aplicar un criterio aquí ya laboral fiscal, pues no, definitivamente estaba fuera de nuestro ámbito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el crédito del Infonavit persiste a pesar de tener días de incapacidad. El crédito del Infonavit persiste sobre los 15 días del periodo, ¿sí? Aquí está lo que es el préstamo del Fonacot, que sí yo lo puse para que sea en base a los días trabajados, pero aún así, de cualquier manera, es mayor las percepciones que las deducciones. Entonces, ahora sí ya voy a aplicar lo que es la opción de que me lo ajuste a 0. Guardar, cerrar. Y fíjense por favor acuérdense que en la prelación le dimos, en la prelación tiene prioridad lo que son IMSS y SR, tiene todavía prioridad Fonacot, y el último que tiene prioridad de estas deducciones que aparecen aquí es el Infonavit. Así que fíjense entonces, de tener una deducción de 1.451, cuando hagamos el cálculo y le digamos que no puede haber saldos negativos, fíjense cómo cambia. Pues resulta que dice, de estos 2.250, primero yo le deduje el IMSS, le deduje el ISR, le deduje el préstamo del Fonacot, y al final, pues eran 1.451, pero solamente le quedó dinero para pagar 1.368 pesos, ¿sí? Entonces, es lo más que le puedo deducir, porque el criterio del Infonavit nos dice eso. No le puedes deducir más de lo que está ganando. Entonces, ¿qué pasó con esos 80 y tantos pesos? De hecho, si me voy aquí hay un concepto que dice Infonavit CF correspondiente. Se fijan, doy aquí clic. Y me dice, bueno, sí, el importe total era 1.451, pero pues no solamente se pudo ajustar, o porque solamente tenía para pagar 1.368, y hay un saldo en el periodo de 83.11. ¿Qué pasa con esos 83.11? Para empezar, también el criterio del Infonavit nos dice, no te preocupes, tu patrón, tú no tienes ninguna responsabilidad sobre eso, no hay ningún problema. Obviamente, pues esos 83.11, pues no se le van a rebajar al trabajador del saldo que tiene de su crédito, pues
Si pensaba pagarlo, no sé, en 5 años, pues a lo mejor va a pagarlos en 5 años y una quincena más, pues porque no se le va a rebajar. Pero no hay ningún problema, de esos 83 pesos que quedaron pendientes, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, así es como funciona esto, para que ahora sí este CFDI sí se puede timbrar. Muchos dirán, oye, pero un CFDI en cero se puede timbrar. Sí, sí se puede timbrar. Recuerden que la única restricción es que no se puede timbrar si no tuviera percepciones, ¿sí? Si no hubiera ninguna percepción, entonces si fuera cero no se podría timbrar. Pero si tiene percepciones, aunque el neto sea pagarse a ceros, no hay ningún problema. Entonces, con eso ya queda muy claro lo que es esta opción que vamos a tener para poder nosotros sacar adelante nuestros recibos de nómina. Ahora, la tercera opción, que tiene que ver con lo que les comenté, déjenme buscarlo. Con esto que decía, ajustar la amortización del saldo del crédito en el mismo mes cuando el trabajador desee reponer la amortización faltante. Es decir, si el trabajador dice, oye, aquí en este mes me faltaron, aquí nos dice Carla, en este mes me faltaron 83 pesos. ¿Sí? No, ¿por qué? Pues no me ajustó. Pero en el siguiente periodo, pues a lo mejor yo creo que voy a trabajar horas extras, lo que sea, y tal vez yo quiero reponer esos 83 pesos. ¿Por qué? Pues quiero mantener mis pagos del Infonavit tal como los había planeado, los tenía yo planeados en mi tabla de amortización, y pues quiero terminar de pagar mi crédito Infonavit en el tiempo que yo había planeado, ¿no? Entonces, yo quiero reponer esos 83 pesos en el siguiente periodo, pues para seguir con mi planeación inicial, ¿sí? Entonces, en este caso, el Infonavit nos dice, ok, sí puedes hacerlo siempre y cuando con una condición, ¿sí? Aquí vamos a ver ahorita. Déjame ver. Ok. Bueno, si quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero con una condición. Dice, solamente te voy a permitir que en un momento dado puedas hacer el pago de algún monto que te faltó en un periodo anterior, siempre y cuando el siguiente periodo donde quieras hacer el pago corresponda al mismo mes, ¿sí? Siempre y cuando sean parte del mismo mes. Es decir, en este caso que estamos aquí en esta nómina, nosotros tenemos una nómina del 1 de julio al 15 de julio. Carla en este periodo no pudo pagar 80 y tantos pesos, 83 pesos, porque no le ajustó. Entonces Carla, si decide, puede hacer el pago de esos 83 pesos en el siguiente periodo, porque el siguiente periodo sí se encuentra dentro del mismo mes, ¿sí? Si fuera el caso de que todo esto se hubiera dado en el periodo número 14, es decir, el que comprende del 16 de julio al 31 de julio, entonces, si quisiera hacer el reponer lo faltante en el siguiente periodo, que ya corresponde a agosto, el sistema no se lo va a permitir, porque ya simplemente corresponde a otro mes. Este criterio lo puso Infonavit. ¿Por qué? Pues bueno, pues simplemente así lo puso, ¿no? ¿Sabes qué? Si es del mismo mes, adelante. Si es otro diferente mes, no se puede hacer. Entonces vamos a hacerlo nosotros para que vean que sí puede Carla en un momento dado reponer esos 83 pesos. Voy a aquí a hacer la autorización de la nómina para pasarme el siguiente periodo. Bien. Bueno, vamos a la prenómina. Vamos a calcular toda la nómina. Vámonos al sobre recibo de Carla. Y bueno, aquí si se fijan, otra vez de nuevo le está le está volviendo no tiene ninguna incapacidad, ninguna falta. Sus percepciones son de 6,700, suficientes para cubrir todas sus deducciones. Le está rebajando completamente su crédito del Infonavit, que en este periodo, que son 16 días, es de 1,548. Su préstamo Fonacot, también su parte proporcional, 2,631.
y entonces alcanza a cubrir fácilmente todo lo que son sus deducciones, pero aquí todavía no aparecen los 83 pesos que quedaron pendientes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hemos habilitado esa opción. Yo me voy otra vez de nuevo a la configuración del Infonavit, aquí le presiono que sí, selecciono que sí el trabajador quiere hacer el pago de alguna cantidad que ya haya quedado pendiente, presiono guardar, me voy de nuevo con Carla, hago de nuevo el cálculo del empleo, el cálculo de la nómina, y si se fijan aquí me aparecen ya adeudo en Infonavit del mes 83.11, ¿sí? Que es lo que había quedado pendiente. Entonces aquí ya se lo deduce, le hace la deducción a su recibo de nómina, y ahora sí dice Carla, ok, ya voy yo al parejo sobre mis pagos de Infonavit tal como los tenía planeados inicialmente, ¿sí? Ya no hay ningún saldo pendiente. Entonces esas son las opciones que tiene Compact E en esta versión para hacer lo que son a cumplir con la ley, y de alguna manera también para que la empresa aplique hasta cierta forma algunos criterios propios de la empresa, ¿sí? Recuerden, oye, si Carla no decide pagar esos 83 pesos, bueno, pues no, simplemente no hay ninguna responsabilidad por parte del empleador o del patrón en esos 83 pesos. Sí tiene que reportar el patrón por qué no se pagaron esos 83 pesos. Eso lo va a reportar en el SUA, que todavía creo que todavía no sale la versión donde esté preparado el SUA para poder hacer esos reportes, pero bueno, pues sí tendrá que el patrón que reportar que no se pagaron los 83 pesos en la versión correspondiente del SUA, pero no hay ninguna responsabilidad, ¿sí? También recuerden que se sigue cumpliendo con el artículo, por ahí salió de que se tiene que cumplir con el artículo, ¿qué artículo era? Déjame ver, porque no, estamos acá, ¿no? Perdón. Sobre el artículo de los salarios mínimos. ¿Cuál era el artículo? Sí, aquí está. Ando muy perdido. Ok. El artículo 97 de la Ley del Trabajo de los Salarios Mínimos, donde acuérdense que dice que nos dice que si un trabajador tiene un salario mínimo, no se le puede descontar más del 20%. Ahí sí, esa ley prevalece sobre la ley, esta nueva reforma del Infonavit. Entonces, aunque el trabajador tenga faltas y lo que sea, es más, de hecho, creo que tengo un trabajador aquí con salario mínimo, creo que es déjenme ver. 200, sí, recuerden que el salario mínimo ahorita es de 278.80. Por ejemplo, si a este trabajador le fincamos un crédito Infonavit, esto ya es algo extra, pues, pero para que vean que sigue prevaleciendo eso, vamos a ponerle un crédito Infonavit, vamos a ponerle igual también con cuota fija, vamos a ponerle igual los 3,000 pesos, y vamos a poner que empieza a partir del, estamos en 16.8, el 16 del 07. Ok, podemos guardar. Está calculando y muy bien. Aquí se fijan, pues aquí no le está rebajando los 3,000 pesos. Bueno, acuérdense que eran como más o menos lo que lo de esta quincena eran como 1,500 y tantos, ¿sí? Si se fijan, en la otra trabajadora le rebajó 1,500. Pero ¿por qué no le rebaja aquí 1,500? ¿Sí? Pues no se lo rebaja porque prevalece, como les digo, la protección al trabajador, que cuando este trabajador tiene un salario mínimo, como en este caso, lo máximo que le puede rebajar es el 20%. Y de hecho, si nos vamos, yo creo que, déjenme ver, si nos vamos aquí, el total de sus percepciones son 44.182 por .2, estamos hablando de 836. Bueno, hay que ver porque creo que ese es sobre el salario base de cotización, No tengo ahorita aquí el salario base de cotización, pero si se fijan es muy aproximado a lo que le está calculando, que son 936
.16, ¿sí? Más o menos, es en base al salario base de cotización. Bueno, entonces, como les digo, sí prevalece esa ley para proteger a los trabajadores que tienen el salario mínimo, y aunque yo le pusiera faltas, ¿sí? Aunque yo le pusiera faltas, pues obviamente de todos modos el préstamo del Infonavit no puede ser mayor al 20% en el caso de esos trabajadores. Ok, bueno, pues con esto queda ya bien definido lo que es esta nueva opción que aparece a partir de la versión 18.1.3. Recuerden, es importante que tengan esa versión. Si ustedes, para saber qué versión tienen, pueden ir aquí a lo que es ayuda, y aquí en acerca de Compact y nóminas pueden ver qué versión es la que están manejando. Si ustedes tienen una versión anterior, por favor comuníquense a Chervin Consultores, y con mucho gusto y sin compromiso, y puede ser que lo más seguro es que sea hasta sin costo, ¿sí? Nosotros les ayudamos a actualizar lo que es la versión para que puedan estar cumpliendo en forma y en fondo, en tiempo y forma, con esta nueva regulación del Infonavit, que ya en este bimestre se debe estar aplicando, ¿sí? Pues si no, creo que ya hemos tratado todos. Pues les iba a preguntar que si no hay ninguna pregunta, pero bueno, pues es un video tutorial que estamos haciendo interno para compartirlo después con ustedes. No me queda más que despedirme. Aquí está nuestro WhatsApp, donde estamos siempre a la orden. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima.